La Asociación México Unido contra la Delincuencia urgió a que haya políticas efectivas de control de armas en nuestro país. En su nueva serie de análisis Armas de Fuego en México hacia una política integral, señalan su preocupación acerca de que el Estado mexicano no cuenta con datos oficiales sobre las armas que circulan por nuestro país. Lo que sí se sabe con datos del INEGI es que 7 de cada 10 homicidios se cometieron con armas de fuego. Los otros pudieron haber sido a través de armas punzocortantes, en fin, pues todo esto, ¿no? Ya sabemos. Quien ha trabajado el asunto y que lo ha trabajado bien es Gerardo Álvarez, investigador integrante del área de incidencia política de México Unido contra la Delincuencia. Gerardo, ¿cómo has estado? Muy buenas noches. Hola Javier, buenas noches. Gracias. Muchas gracias por tenerme. Por favor, a ver, ¿tenemos un registro de cuántas armas habrá en el país o eso está complicado? ¿Y cuántos hogares los tendrán? Ahí, empecemos por ahí, si te parece, Gerardo. Mira, justamente uno de los principales problemas que detectamos al escribir esta serie es la falta de estadísticas oficiales completa, integral, que nos dé cierta idea de la magnitud de la problemática que tenemos en México. Lo más acertado o más cercano a eso que tenemos es una cifra que viene de una organización internacional que se llama Small Arms Survey, y ellos calculan a partir de distintos métodos entre encuestas, estimaciones de expertos, etcétera, que en México, este es un dato que de ahí, como por 2018, que en México hay un total de unas 16.400.000 armas de fuego en manos de civiles. Justamente la problemática es que no tenemos una cifra actualizada, oficial, que justamente nos brinde una idea clara de cuál es la magnitud de este problema, ¿no? Sí. Oye, Gerardo, es muy obvia la pregunta, pero déjame inevitablemente preguntártela. Es muy fácil conseguir un arma en México, ¿ah? Claro. Sí, justamente la problemática, digo, no podemos esconder tampoco que la situación geográfica de México sea muy beneficiosa en este tema, ¿no? Estamos hablando de estar en la frontera sur del mercado de armas legal más grande del mundo, ¿no? Y habla de la historia de la humanidad, yo diría, Sí. ¿no? También. Ajá. Entonces la problemática pues, evidentemente es binacional y es transfronteriza. Y sí, eso tiene aparejado que aquí en México justamente sea muy fácil conseguir un arma, ¿no? A ver, si yo quiero conseguir un arma, pero por la buena, no comprarla en la esquina con Tepito o donde fuera, ¿qué tengo que hacer y cuánto tiempo tardo en tener un permiso para tener un arma? Claro, afortunadamente en México pues sí contamos con un régimen regulatorio, ¿no? En el papel, por lo menos formalmente estricto, ¿no? A diferencia de lo que ocurre arriba de la frontera, por ejemplo. La única tienda de armas en México para adquisición legal, por ejemplo, es en la Sedena. Ajá. En una tienda ahí en el Estado de México, y justamente pues es un trámite, ¿no? De obtener la licencia, tienes que acreditar cierta necesidad, ya sea para defensa o seguridad personal en el domicilio, etcétera, actividades de tiro deportivo, actividades de cacería, etcétera, ¿no? Pero sí, la distinción, el contraste con lo que ocurre en Estados Unidos, pues sí es sumamente distinto. Oye, de esos 16 millones de armas, ¿cuántas estarán registradas y cuántas no? ¿Tienes una idea? Yo digo, te digo que no existen estimados al respecto, pero justamente viendo los números de Sedena sobre licencias, que son en realidad no muy útiles porque solo te hablan de número de licencias otorgadas por entidades federativas. Ajá. Estamos hablando de un universo ínfimo, ¿no? Estamos hablando de unas, no sé, 6,000 licencias vigentes, ¿no? Uf. Y la mayoría concentradas, estamos hablando de la mayoría concentradas en Ciudad de México y en el Estado de México, que son las que, pues, por cercanía a la autoridad que facilita la adquisición legal, pues son donde más se da este tipo de cosas. Pero sí, no, o sea, el universo total de armas en manos de civiles, estamos hablando de que es un tema
que está en la absoluta ilegalidad, ¿no? O sea, no, yo creo que justo es un tema muy irregular en este sentido. Entendiendo lo difícil que es saberlo, pero ¿qué hipótesis tienes después del trabajo que hiciste, de lo que conociste, de cómo estará todo el proceso de de la gente que se arma, de las armas en todo el país? Híjole, sé que está difícil, pero incluyendo a la delincuencia organizada. ¿Tienes una idea? ¿Hay cuáles son las hipótesis que se manejan? Claro, o sea, ya están identificados muchos esquemas de las maneras en las que justamente se da el tráfico de armas de Estados Unidos a México y por el cual justamente este tipo de armas ingresan. Allá, por ejemplo, no, si no tienes un récord criminal, ¿no? Es muy difícil que se prendan los focos rojos de que alguien está comprando, entonces tú puedes ser prestanombres, ¿no? O compra testimonial también le llegan a decir, y así es como muchísimos cargamentos de armas ingresan a la frontera. Estamos hablando también de que no tenemos datos, por ejemplo, de robo y extravío de armas de uso legal para policías, por ejemplo, o de Fuerzas Armadas, que no sabemos tampoco a ciencia cierta si esas armas en realidad sí están siendo utilizadas Sí. por la autoridad y no se desviaron, por ejemplo, a usos ilegítimos o del crimen organizado. Sí, esto último es muy importante. O incluso Claro, que las vendan los policías y que argumenten que las perdieron. claro. Sí, por ejemplo, uno de los mayores hallazgos, justo estábamos hablando del tema de lo que está en la ilegalidad, de lo irregular, pero una de las partes que nos parece más graves es que no hay buenos registros, no hay buena transparencia, no hay buena rendición de cuentas respecto a las armas de uso legítimo, de uso civil para policías. Por ejemplo, no sabemos, hay un registro que es el Registro Nacional de Armamento y Equipo que a la fecha pues no está integrado, que debería en él constar todas las armas y todas las municiones y todo el equipo con el que cuentan las policías del país y las fiscalías del país, ¿no? Que justamente la SEDEN es la que les otorga licencias colectivas, ¿no? Ujú. Para poder utilizar estas armas. Sí. No sabemos la cantidad de capacidad, o sea, no sabemos la capacidad de fuego objetiva del Estado mexicano, por ejemplo. Ese tipo de cosas pues son preocupantes porque precisamente no sabemos, no podemos auditar, por ejemplo, qué porcentaje de esas armas de uso legítimo van a parar al uso ilegítimo. Entonces, ese tipo de problemáticas que propician la falta de controles. Sí, claro. Oye, a ver, déjame plantearte, Gerardo, otros dos asuntos más. Uno, las Ujú. armas que en México produce armas, México importa básicamente armas, y las armas son fundamentalmente que entran o que están en México son de Estados Unidos, las que no son de Estados Unidos, ¿de dónde vienen? Sí, mira, México produce algunas armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, que son las fábricas de la Dirección de Sí. Industria Militar de la Sedena, que son para uso en realidad de las Fuerzas Armadas aquí en México. Pero en realidad, justamente lo que dan los datos oficiales, por ejemplo, cuando en México se decomisa un arma en una escena del crimen, por ejemplo, la Fiscalía General de la República envía los datos de esas armas a Estados Unidos y lo que hemos visto año con año, ya los últimos 10 años más o menos, es que justamente alrededor del 65%, el 70% en algunos años, el arma es rastreada a tiendas y a armerías de Estados Unidos. Entonces sí sabemos en realidad de dónde están viniendo las armas. Por ejemplo, para el año pasado el 18% fue indeterminado, ¿no? Entonces estamos hablando de alteraciones a los números de serie, Ujú. entonces no podemos saber de dónde vienen. Sí. Y también, pues también hay armerías en Europa, por ejemplo, como estamos hablando de Glock en Austria o Beretta en Italia, pero en realidad lo que se ha notado también de la autoridad de Estados Unidos es que pasan por Estados Unidos. La facilidad que brinda el mercado desregularizado allá es lo que básicamente propicia la alta disponibilidad aquí. Oye, una última, este, las armas de la delincuencia organizada, estas que son tan sofisticadas, que incluso a veces pasan por encima del propio ejército o la Marina o de la Guardia Nacional, ¿esas son fundamentalmente traídas de Estados Unidos o no? Eh,
justo es lo que hemos visto a partir de ciertos reportajes, ciertos reportes de que justamente vendedores irregulares en Estados Unidos Sí. se ha detectado, ¿no? Más bien desde el periodismo y desde la academia, como si se han localizado, por ejemplo, la famosa Barrett calibre Sí. 50, por ejemplo, ¿no? Que se la pueden vender a cualquier civil en Estados Unidos que no tenga un récord criminal y pues es el arma que precisamente hemos visto cómo se utiliza acá en muchos atentados o en muchas imágenes fuertes, ¿no? Del crimen organizado, desafiando el orden aquí en México, ¿no? Te mando un gran saludo, Gerardo. Muchas gracias que estuviste con nosotros. De vuelta, gracias a ti, Javier. Hasta Gracias, luego, buenas noches. gracias en verdad.